La etapa románica fue un movimiento artístico que surge en Europa como consecuencia de la prosperidad material y de la renovación espiritual. Abarca desde el siglo VI hasta parte del siglo XIII. Una de sus mayores características que define este tipo de arte es que siempre fue un arte religioso y que representa los valores de la sociedad feudal, que a su misma vez era cristiana y guerrera. No había ningún artista en particular. El artista era un trabajador de taller, un artesano. Nace como consecuencia de la innovación espiritual y de la abundancia material para el momento, lo cual inspiró la construcción de un número significativo de edificaciones religiosas. Se propagó por toda Europa gracias a las órdenes religiosas que construían monasterios, lo que generaba bastantes ingresos, contando con influencia de godos, visigodos, ostrogodos y húngaros. Los godos produjeron joyería, vasijas y objetos decorativos en un estilo muy influido por los artesanos griegos y romanos. El arte visigodo es un movimiento artístico que apareció en el siglo V en España, cuando el reino gobernante era el hispanogodo. Apareció en la derrota del reino romano hasta el comienzo del arte románico como una agrupación artística europea. El arte ostrogodo es el arte cristiano que se desarrolla en Italia del siglo VI, aunque enormemente influido por la arquitectura paleocristiana bajo el imperial y la bizantina. La pintura húngara alcanzó la cima del desarrollo durante el periodo románico en el siglo XIX. El arte románico era un arte enfocado a lo rural, lo campestre, no era un arte muy refinado. El estilo románico iba de la mano con la naturaleza, se basaban también en los temas campestres e iglesias pequeñas. La arquitectura fue la parte más importante relacionada con el arte románico. Todas las grandes esculturas y diferentes pinturas no eran tan importantes para la religión y su destino principal eran los templos, edificios austeros, sencillos y sólidos. La decoración se concentra en los pilares, las portadas o las cornisas, siendo el resto de elementos de elevada sobriedad. La arquitectura románica estaba en las manos de los monjes y de la ciencia medieval. Eran los únicos que entendían completamente las fachadas y los capiteles. Fue considerada como un arte que pretendía educar al pueblo, teniéndole miedo a Dios. El arte románico se construían grandes muros macizos de piedra que pudieran soportar los enormes pesos de las bóvedas. Los elementos sustentables encontramos los arcos, columnas, pilares, planta, cabecera, ábsides, la girola, nave, torres, claustro, portada o pórtico y cornisa. Además de la piedra, también era común encontrar estructuras hechas de mampostería, incluso de ladrillo y madera. En las diferentes arquitecturas podemos encontrar catedrales, iglesias menores y monasterios. Hay varias zonas de decoración en las arquitecturas religiosas: portada, muros, puertas, cornisas, tímpano, arquivoltas, el parteluz, las jambas y el dintel. Sus esculturas tenían un gran sentido de espiritualidad, teniendo como objetivo infundir miedo a los creyentes, logrando transmitir un mensaje y que sea trascendente, tal como el juicio final. Las esculturas destacan por su expresividad, su antinaturalismo y su grandísimo simbolismo. Los criterios de proporción y de belleza prácticamente no existen. No se persigue el realismo pleno. El objetivo es transmitir un mensaje y que éste sea trascendente hacia los fieles. Las figuras van a ser rígidas y hieráticas, y no van a mantener las proporciones clásicas, como por ejemplo, escultura francesa románica, escultura románica en España. La pintura en el arte románico fue llena de intensos contrastes. El dibujo y los colores retenían toda la atención del artista. El dibujo y los colores planos se sobreponen para crear vivos contrastes cromáticos. La llamada pintura mural, es decir, la que cubría los muros de los templos, se basaba en la preparación de la pintura a base de pigmentos coloreados diluidos en agua con cal. Al igual que la escultura románica,
La pintura mural se integra con la arquitectura y no se rige por imitación de la naturaleza, sino por una conceptualización racional. Esto hace que las figuras sean planas, alargadas y sin perspectiva. Los personajes se escalonan y adoptan diferentes tamaños en función de su relevancia. Los ojos y manos adquieren desproporcionadas dimensiones, pues son partes de la anatomía humana más expresivas espiritualmente hablando. El espacio no existe como tal, la perspectiva aún no se conoce, con lo cual el sentido de profundidad se aplica bien usando la ley teológica, los personajes más importantes en mayor tamaño y el resto más pequeños. Además de que los colores son bastante simbólicos, predomina el dibujo y la línea. Las figuras presentan un trazo muy seguro, conciso y delimitadas perfectamente, lo que le resta sin embargo mucho volumen al cuerpo. Los temas más representados en la pintura románica tienen que ver con la vida de los santos y mártires. Las figuras divinas tienen una peculiaridad especial, raras veces muestran sus sentimientos. Las figuras que representan el pecado o al demonio sí son expresivas, hablándose incluso de una estética de lo feo. ¿Para qué? Para que el espectador al observarlas les cause un rechazo hacia ellas y en definitiva hacia esos dos conceptos. Las figuras humanas en general son muy similares entre sí y a veces incluso desproporcionadas, y en la mayor parte de los casos están cubiertas por unos amplios ropajos plegados de pliegues muy marcados y geométricos. No conocemos el nombre de ningún pintor de este periodo, por lo que han pasado a denominarse como maestro, más el nombre de la iglesia donde se localizan sus obras. Como vemos, el estilo románico se constituyó como la manifestación estética propia de un mundo feudal y ruralizado, fuertemente inspirado por los principios religiosos y una jerarquía formal que bebía de las fuentes agustinianas. En conclusión, podemos decir que el arte románico tiene distintos ámbitos, nos ha permitido realizar un recorrido intelectual y cultural a través de una amplia cronología de la Edad Media, analizando la arquitectura, la escultura y la pintura de las iglesias de la época. Dona la gent cerca amb ell assai de bella colliment. Agradiva tota gent, mas trop tenen gran enveja, cells que desiron ja els